estar desde la presentación. Sean bienvenidos al foro Ismael, Josué, Saúl, Steven, Derechos Humanos, Verdad y Justicia, organizado por la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Agradecemos a la profesora Nilka Pérez, al profesor Aldrin Espín, al profesor Andrés Aguirre, a la profesora Tamara Argudo, a la profesora Andrea Tamayo y a la profesora Marta Racines, directora de la carrera de Trabajo Social, por estar al frente de la organización del evento, y saludamos la presencia de los señores docentes y estudiantes que nos acompañan en este día. Este espacio pretende generar reflexiones alrededor de la memoria colectiva y la búsqueda de justicia frente al caso de los 4 niños de las Malvinas. No queremos olvidar sus nombres, no queremos que su caso quede en la impunidad. Queremos continuar nombrándolos: Ismael, Josué, Saúl, Steven, por nuestros niños hasta la vida. A continuación tenemos palabras de bienvenida por parte de la directora de carrera de Trabajo Social, la doctora Marta Racines. Buenos días con todos y todas. Un saludo especial a quienes integran la mesa directiva, el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, María Fernanda Restrepo, Sibel Martínez, el compañero Andrés Aguirre, compañero Elvis, la compañera de Esmeraldas. Muy bienvenidos a todos y a todas. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y en la carrera de Trabajo Social, sabemos sin lugar a dudas que en la conciencia de nuestros estudiantes y en la actitud de nuestros maestros está por encima de toda consideración una sólida formación científica, pero ante todo una conciencia social, lo que nos da una fuerza moral inquebrantable para no sucumbir ante las tentaciones de conciliar con la violencia de Estado que en las Malvinas acabó con la vida de 4 adolescentes. Hijos del pueblo y que son víctimas de la prepotencia de una política de Estado que no respeta los derechos humanos, menos aún de aquellos a los que hay que cuidar porque son los mejores hijos de la patria, los niños y niñas y adolescentes, Ismael, Josué, Saúl y Steven. Nos pronunciamos para que el castigo a los hechores del crimen se les condene con la fuerza de la ley, pero sobre todo con el desprecio a quienes no tuvieron alma y corazón para cometer las peores atrocidades con los niños, y también el desprecio a las autoridades del Estado que no les defendieron cuando era su obligación. Bienvenidos y bienvenidas a este evento tan importante que considero va a generar conciencia en cada uno de nosotros y sobre todo la posibilidad de reflexionar frente a estos hechos inhumanos que nos convoca en este momento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra directora, la doctora Marta Racines, directora de la carrera de Trabajo Social. Como segundo punto tenemos las palabras de apertura por parte del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Magíster Jorge Piedra Rosales. Compañeros de la mesa directiva, María Fernanda, mucho gusto tenerte en la Universidad Central. Sibel, muchas gracias. Giovanna, muchas gracias también por estar con nosotros. Y Andrés y Andrea Tamayo, que son nuestros docentes, gracias por estar en el proceso de organización junto con nosotros en este evento que es muy importante. Los nombres de Ismael, Josué, Saúl y Steven son parte de una historia que se ha generado en el transcurso del tiempo como producto de un Estado que no responde a las condiciones de garantía que constitucionalmente debe entregar a todos los ecuatorianos. Es evidente que las acusaciones de las que goza el Estado ecuatoriano en el transcurso del tiempo determina, por ejemplo, que al 16 de enero del 2024 se hayan planteado que existen una alta cantidad de casos sin resolver
que llegaron aproximadamente a 8.398 y que fueron denunciados en Ginebra, Suiza, en el Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas. Esta condición determina entonces que el incumplimiento de los elementos de carácter constitucional que determinan las condiciones de vida de los seres humanos están relacionados también con un Estado que no se preocupa de la sociedad en su conjunto, pero que no le preocupa la individualidad o los colectivos en los que se desarrolla esta sociedad. Es evidente en esta parte que muchos hemos sido testigos y en algunos casos hemos sido parte de esos procesos que incluso como desapariciones forzadas han sido parte de la política y de la práctica que han tenido los gobiernos en su tiempo. María Fernanda es testigo de eso. En el gobierno de Febres Cordero sus hermanos desaparecieron y determinó eso un nuevo momento y un nuevo tiempo, incluso para quienes luchábamos en las calles, en la defensa de los derechos que tienen los seres humanos, en el derecho a la igualdad y el derecho a vivir en condiciones diferentes. Es evidente entonces en esta parte que este nuevo capítulo es un capítulo que no podemos dejarlo aparte. Este capítulo constituye una pieza más del rompecabezas en las que es evidente que el Estado sigue sin responder a las condiciones necesarias de vida que tenemos todos. Y es evidente que la academia no puede dejar de tener esto como un elemento también para la discusión y el debate. Esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanas ubica no solo desde el trabajo social, sino también desde sociología, la política y desde la historia, la necesidad de determinar condiciones justas para el desarrollo de todos y de todas. Y es por eso que realizar este evento, en el que se han empeñado desde la carrera de trabajo social con los compañeros docentes, en los que están Andrea, está Andrés, estaba Nilka, estaba la directora de la carrera, son importantes y creo que son necesarios para recuperar la memoria histórica y el derecho que tenemos los seres humanos a la defensa permanente de nuestros derechos. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del señor decano. A continuación voy a presentar a nuestro panelista y a nuestras panelistas invitadas. Tenemos a Giovanna Pozo Lugo, investigadora y gestora cultural afrodescendiente, fundadora de la colectiva antirracista afroesmeraldeña, Esmeraldas Libre, expositora en el seminario Diálogos Pluriversales y Epistemológicos de Resistencia del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Federal de Pernambuco, becaria del seminario Legados de la Esclavización, Reparacionales y Justicia Algorítmica por la Red de Posgrados de Ciencias Sociales, CLACSO. María Fernanda Restrepo Arizmendi, periodista, directora y productora de cine y televisión, especializada en el género documental. Su obra, Con mi corazón en Yambo, relata la desaparición de sus hermanos, Santiago y Andrés Restrepo, y la lucha incansable de su familia para esclarecer este crimen de Estado. Sibel Martínez Reynoso, abogada, licenciada en Ciencias Sociales, máster en Derechos Humanos, Género e Interculturalidad, diplomada en Litigio Estratégico de Niñez y Adolescencia, diplomada en Justicia Constitucional y Mujeres, directora del Grupo Rescate Escolar y consultora e investigadora en Género, Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Andrés Aguirre, abogado y docente de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es integrante de la Mesa Nacional de Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Quien modera este foro es nuestra docente Andrea Tamayo Torres, docente de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a quien cedo la coordinación del evento y explicará la metodología de este foro. Conmigo me van a tener nuevamente al final y les pedimos al señor decano y a la señora directora y a nuestro representante estudiantil que pasen al público para poder empezar con este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a nuestras panelistas, a nuestro panelista. Quiero explicar un poco la metodología que va a tener este foro. Cada panelista va a tener 10 minutos para su exposición y previo a cada una de sus intervenciones realizaré algunas preguntas e interpelaciones que permitan guiar el foro y generar reflexiones. Después de sus presentaciones, realizaré una síntesis de sus ideas que permitan abrir el espacio para la participación del público.
Se solicitará la participación de 5 personas que quieran realizar preguntas o comentarios breves y puntuales. Y después regresaremos con los panelistas para una ronda final de comentarios. Para ello van a tener 3 minutos. Vamos a empezar con Giovanna Pozo, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio de memoria. Van a ver en todas mis intervenciones un ejercicio de memoria previo a cada intervención. El 13 de abril del 2008, cerca de 100 policías privaron de la libertad a 23 ciudadanos afroecuatorianos que se recreaban en el Parque de la Carolina en la ciudad de Quito. Para llevar a cabo este acto no existió una orden de detención ni denuncias. Tiempo después se develó públicamente que este acto por parte de la Policía Nacional fue discriminatorio y racista. El 8 de diciembre del año 2024 se reportó que 4 niños fueron desaparecidos en Guayaquil, capturados por las Fuerzas Armadas, y de la misma manera que en 2008 no hubo orden de captura, además que el fiscal descartó la existencia de denuncias para una aprehensión. Además, durante los primeros días en que se supo de la desaparición de los niños, en redes sociales se manifestaron comentarios racistas y discriminatorios que criminalizaban a los niños por ser afrodescendientes y por pertenecer a los barrios populares de Guayaquil. ¿Qué ha significado para las organizaciones afrodescendientes que estas formas de racismo continúen en el tiempo? Bueno, otra vez, muy buenos días. Mi nombre es Giovanna Pozo Lugo, yo soy de Rocafuerte, en el norte de Esmeraldas. Soy la coordinadora de la colectiva antirracista afroesmeraldeña Esmeraldas Libre. Y pues voy a empezar mi intervención con otros aspectos y al final respondo pues lo que me has preguntado. Quiero empezar agradeciendo sobremanera este espacio que nos permite reflexiones profundas y compartir vivencias y dolores, también anécdotas, por supuesto, para poder expresar con precisión lo que es el racismo estructural. Debemos con mayor razón, al estar en una facultad de sociología, nombrar una serie de acciones que nos traen hasta aquí el día de hoy. Eric Williams, en Capitalismo y Esclavitud, habla ampliamente de cómo la acumulación ordinaria es la primera fase del capitalismo. Con la esclavización se construye el concepto de raza, y el concepto de raza es un concepto económico que sirvió para la explotación del hombre por el hombre. Marx habla también cómo la clase es una forma de explotación, un artilugio del sistema capitalista, pero no estudió lo que pasó entre el siglo XV y XVIII y XIX. Tampoco dijo que esta construcción fue sobre un hombre africano. En este proceso se generó el término negro como un metal, plusvalía o moneda, para luego ser esclavizado y al serlo fue convertido en una pieza económica. He aquí una demostración simple de cómo el capitalismo, racismo y fascismo crea una categoría de ultraexplotación humana, a un costo que casi siempre es el mismo, nuestras vidas, las vidas afrodescendientes. Este hombre esclavizado, trabajando en las economías de plantación, producción, haciendas, minas, generamos plusvalía, renta y excedentes para la infraestructura y ahí nace el capitalismo global. Los afrodescendientes somos una expresión civilizatoria originaria de las Américas, propia del resultado del sistema capitalista y la modernidad eurocéntrica. Una vez creado este escenario y luego de procesos eternos de luchas, se consigue la abolición de la esclavización y con ello el capitalismo pierde parte importante de sus economías. ¿Cómo recuperar lo perdido?, nos preguntamos. Entonces ahí empieza la odisea hacia lo que definimos como racismo estructural,
que es un sistema de opresión racista sigilosamente diseñado para controlar y dominar a las personas racializadas, indígenas, afrodescendientes, montubios, para poder compensar, entre comillas, esta pérdida del dominio de su moneda. Las personas afrodescendientes genera diversos mecanismos y entre muchos otros son las zonas de sacrificio. Estos son territorios mayoritariamente afrodescendientes o indígenas. A estos, el racismo estructural se encarga de despojar con políticas extractivistas, políticas de poca o nula intervención de salud, educación, bienestar familiar y personal. Una vez generada esta camada ideal, entra en acción el segundo factor determinante, y es que a falta de inversión estatal y en un entorno absolutamente precarizado y empobrecido, entran otras formas, entre comillas, de gobierno. Y estas formas de gobierno traen consigo peleas por rutas, espacios de comercio de sustancias ilícitas, guerras y un derrame de sangre tan extenso que podría pintar todo el mar a lo largo de las costas ecuatorianas. El racismo estructural es un sistema fría y cruelmente calculado y que genera desigualdades profundas. Cuenta una narrativa en la que nos deja como resultado la criminalización de los cuerpos negros y empobrecidos. El acoso, hostigamiento, persecución y perfilamiento étnico-racial por parte de las fuerzas del mal llamado orden, con la complicidad y silencio de cada ciudadano que ve un acto de racismo y no levanta su voz para protestar. La academia y los lugares donde se produce conocimiento han puesto como sujeto de estudio y no como sujeto que realiza un estudio y produce información valiosa a las personas afrodescendientes. Esta es una evidente forma de cómo el racismo reside hasta en los lugares donde el pensamiento crítico, enseñanza en equidad y de libre acceso para todos no es libre de racismo. Es un pilar fundamental para sostener una narrativa equivocada, racista y disminuyente, que solo elimina cualquier forma de aporte de las personas afrodescendientes a lo largo de la historia. Hay miles de ejemplificaciones de cómo actúa el sistema de estructura racista, pero uno de los ejemplos más claros y recientes es la desaparición forzosa, tortura, asesinato e incineración de 4 niños afrodescendientes, Josué, Ismael, Saúl y Steven. En este proceso podemos observar claramente cómo opera el racismo estructural. Primero, amedrentan a las familias y testigos, desmienten la información, criminalizan a 4 niños, no dan respuestas claras y concisas. Y por último, no existe tan siquiera una disculpa pública o nada que se le parece. Ya. Perdón, necesitaba. Okay. Porque al final del día son 4 niños afrodescendientes y el Estado está a cargo de sus sicarios asalariados. Con dineros estatales asesinan cruel y vilmente a personas afrodescendientes.
a niños y jóvenes afrodescendientes. Y para responder la introducción que hizo André, para nosotros como organizaciones afrodescendientes y pueblo civil afro, es vivir en el miedo constante de no ver regresar a nuestros hijos, hermanos, hermanas, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Es vivir una persecución política, es vivir bajo la criminalización social y pública. Sin embargo, no nos cansamos de luchar, no nos cansamos de levantar la voz y no nos cansamos de contar una narrativa real, una narrativa que cuente nuestras historias y que no sea la narrativa que viene desde el Estado, desde la criminalización. Así que desde las organizaciones afrodescendientes lo único que nos toca es la lucha, pero esa lucha no la podemos hacer solos, es en colectivo, en colectiva. Así que ustedes jóvenes que son el futuro de la patria, que están estudiando, les invito también a cuestionarse un poco más los privilegios. Les invito a cuestionarse la libertad de subirse al transporte público cuando los afrodescendientes no tenemos esa libertad. Siempre va a haber la criminalización, siempre va a haber esta mirada, ¿no? Esta mirada negativa. Así que ustedes que están creando una nueva forma de construir el país, les invito también a que nos acompañen, a que sean parte del proceso, a que sean críticos y autocríticos, y a que analicemos las narrativas del gobierno y escuchemos las voces que estamos por fuera, las voces que sin recursos seguimos denunciando, las voces que quieren acallar, pero no van a poder. Gracias. Muchas gracias, Geo. Vamos a continuar con María Fernanda Restrepo Arismendi. Tu producción audiovisual, Mi corazón en Yambo, nos muestra el camino de tu familia por la búsqueda de verdad y justicia frente a la desaparición de tus hermanos Santiago y Andrés, de 17 y 14 años respectivamente, por parte de la Policía Nacional en el gobierno de León Febres Cordero. ¿Cuál fue tu recorrido y el de tu familia por alcanzar la verdad y la justicia en el caso de tus hermanos? Luego de 37 años de la desaparición de tus hermanos, ¿qué patrones consideras que se repiten en la actualidad? ¿Cuáles consideras que son los principales aportes también que tiene tu documental para generar memoria colectiva? Bueno, buenos días. Primero, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí en la Universidad Central. Creo que es la primera universidad ahorita que está generando estos espacios de reflexión y conciencia, y les agradezco por eso a los profesores y a ustedes como jóvenes. Siempre desde la Universidad Central ha salido esta voz crítica, esta voz de solidaridad. Yo recuerdo cuando ya estábamos algunos años en la Plaza Grande reclamando miércoles a miércoles por Santiago y Andrés, que los estudiantes de la Universidad Central siempre llegaban en algún punto, en algún momento del día estaban ahí presentes en las manifestaciones, y eso se agradece, que pese a los años y al pasar del tiempo, esta sigue siendo una luz a través, de la academia y de la juventud, una luz en medio de la oscuridad. No he visto otras universidades todavía convocándose para esto. Entonces ustedes son esa llama siempre encendida y ese ejemplo, y pues un aplauso por eso, de verdad. O sea, sí. Y para mí, como familiar de Santiago y Andrés, de niños desaparecidos de manera cruel, forzada, el haber despertado, ¿no?, en shock
con esta noticia de los 4 niños desaparecidos de Guayaquil. Fue para nosotros un golpe muy duro porque es volver a revivir en muchos sentidos el horror que ahora están pasando estas nuevas familias, ¿sí? Pero recordemos que ellos no son los primeros niños desaparecidos, que ha habido otros casos antes que, bueno, empezó a sonar todo esto con el Chico Vega, pero creo que antes del Chico Vega, ustedes están viendo que ha habido otros casos en Los Ríos con un joven, Daniel, también que le decían el chino. Ayer sí leí un poco la historia de crueldad que esa madre ha tenido que vivir recorriendo el país entero para buscar a su hijo con su ropita en la mano para ver si lo encuentra y que se arrope para el frío. O sea, no hay derecho que madres, padres vivan este horror en manos del Estado, un Estado que además les niega todo acceso a la justicia y más bien se defienden desde sus trincheras del poder a través de de estas narrativas de criminalización a las propias víctimas, ¿no? De estos hechos, a la negativa y a la impunidad como bandera. Y eso fue lo que nosotros vivimos, o sea, lo que estamos percibiendo y expectando en este caso es exactamente lo que ocurrió en el caso Restrepo. Si ustedes pueden ver una y otra vez ese documental que realicé, bueno, hay algunos paralelismos, ¿sí?, que se repiten y hay algunas diferencias. Digo unas diferencias para bien, ¿no? En paralelo lo que se ha repetido, obviamente es, para empezar, la negativa del Estado desde un inicio, sí, el silencio. Ellos sabían, porque ellos siempre saben qué cometieron desde el primer día, desde el 8 de diciembre, pero recién por ahí el 19 de diciembre empieza a sonar la noticia, ¿no? Y rápidamente, sin encontrar unos cuerpos del presidente, los declara héroes, ¿no? O sea, ya están muertos, ¿no? Entonces, ellos sabían perfectamente qué había ocurrido. Y empieza un ministro de Defensa, que es para mí uno de los personajes más oscuros de esta historia, atroz, desde su sitio de impavidez, de poder y de agresividad, ¿no? Hacia los familiares, hacia las víctimas, hacia una jueza que finalmente dicta que esto se trata de una desaparición forzada porque es evidente por todos lados, y la negativa, ¿no? Empezando con este discurso de es que esto no pasó por ahí, no fueron los militares. La misma cuestión ocurrió con nuestro caso, ¿no? En nuestro caso empiezan a salir un poco las evidencias, pero nos mantuvieron un año en silencio, ¿sí? Esa es la gran diferencia con este caso, que en 20 días ya se activaron las redes, se activa el ojo público, o sea, estamos ahí. Algo hemos aprendido como sociedad y nos unimos a decir qué está pasando, qué está sucediendo. Y en ese sentido, la rapidez mediática que no ocurrió 37 años antes, porque no habían los medios, porque no había esta cuestión mediática de redes sociales, porque todo estaba muy empañado desde el inicio, porque mi familia nos mantuvieron un año en silencio para borrar toda evidencia, ¿sí? Engañados por una subteniente y su madre con este cuento de que los van a devolver vivos, pero quédense callados. Nosotros perdimos mucho tiempo en eso. Aquí primero, una de las grandes diferencias. Aquí no se perdió tanto tiempo, ¿no? Los padres empiezan el reclamo y se activa la sociedad. Y eso fue muy bueno, porque aquí va otra diferencia. Gracias al universo, ya ahora con la tecnología existían cámaras donde evidentemente los militares meten a un balde de una manera atroz a unos niños sin ningún tipo de
de protocolo legal, ¿no es cierto? Sin, como dijeron antes, sin ninguna orden de detención, van, los meten a un balde y hay una evidencia. En el caso nuestro no existían cámaras, no existía ninguna evidencia, no existió tampoco una llamada, que fue una llamada lo que pudo hacer otro de los niños diciendo a los policías, pues estos militares nos golpearon, nos desnudaron y ven a vernos. Santiago y Andrés no tuvieron oportunidad de una llamada, nada. Entonces, de la nada, y luego de un año, nosotros teníamos que empezar a ver por dónde cogerles la mentira, que ya sabíamos, porque también tuvieron, ahí sí, de manera igual, un año entero para enlodar este caso, para criminalizar a la familia, para decir es que esto se trata de ajuste de cuenta entre bandas. Ahora son los negros, en esa época eran los colombianos, ¿ya? Entonces, todo colombiano de la época, en los años 80, era terrorista, era guerrillero, era narcotraficante. Entonces, era muy fácil enmarcar la detención ilegal de dos niños inocentes, ¿no? Son colombianos, ¿no? Ese era el trofeo, por supuesto, dentro de las filas del SIC-10, que era este aparato represivo creado en el gobierno de Febres Cordero, ¿sí? Agentes vestidos de civil dedicados a las pesquisas, a la tortura y desaparición de personas. Había un agente dedicado solo a los colombianos, por ejemplo, ¿ya? Solo a torturar colombianos, esa era su especialidad, ¿sí? En este caso tuvieron todo el tiempo de enlodar una familia y aquí, en este caso de los niños desaparecidos, tuvieron el tiempo corto, ¿sí? De enlodar a esos niños, ¿no? Es que estaban robando, hubo un hecho de robo, entonces las grandes fuerzas especiales, los salvadores de la patria, los capturaron. Cuando ya sale por fin la evidencia, porque ya se mantenía a flote que era cuestión de que eran criminales, los niños, sale este video en que evidentemente fueron militares y entonces empieza otra narrativa. No tienen por dónde salirse, entonces sí. Ok, sí, fuimos nosotros, porque ya no podemos ocultar lo evidente, pero los soltamos. Fueron libres, fueron liberados a 45 kilómetros de su casa, 4 niños en el medio de la nada, en la noche, fueron liberados. La nueva narrativa, ¿no? Sanos y salvos. Y qué grave que desde los medios de comunicación tradicionales además amparan este tipo de narrativas y le dan voz a este tipo de narrativas que le hacen tanto daño a una sociedad que empieza a confundirse, ¿ya? Y empiezas a no saber qué es verdad, qué es mentira. Ah, no, entonces sí los liberaron, y los cogieron, entonces en el medio de la nada, las GDO. Ahorita ya es la mafia, ¿no? Y empieza ahorita a reproducirse la noticia desde ayer, ¿sí? Que no, se trata de 4 mafiosos que llegaron en moto a ver a unos niños desconocidos, como que un target, estos niños futbolistas desconocidos, ellos iban atrás de ellos. Entonces ellos dieron la orden. Y los militares finalmente no tienen que ver en nada. No. Este es un crimen de Estado, ¿sí? Como lo fue el crimen de Estado el de Santiago y Andrés, que también dijo, no, sí, no, aquí no, aquí, ¿sí? Empezaron a fraguar versiones falsas en nuestro caso, que tuvieron un accidente de tránsito, machacaron ese carro hasta volverlo polvo y lo pusieron en una quebrada. No había sangre, no había cinturones de seguridad rotos, no había vidrios, no había una ropa. 2 meses después aparece el carro. Como no nos tragamos de ese cuento como familia y como sociedad,
Entonces no, entonces fueron devorados por los peces fluviomarinos. Entonces aquí son los peces fluviomarinos de nuestro caso y acá son las GDO, es la mafia. Ellos dieron la orden. No, señores, este es un crimen de Estado. Los niños fueron capturados en coches del Estado, por personal del Estado, llevados a instituciones del Estado, golpeados y masacrados y torturados por agentes del Estado. Y si los soltaron, entonces abandonados por el Estado, en el medio de la nada. No tuvieron la capacidad de llevarlos a un sitio seguro, a devolverlos a su hogar, a llevarlos a una institución como la DINAPEN, por último, que se dedica a toda esta cuestión de niños y adolescentes, sino que los liberamos. Entonces, solo fueron errores. No, señores, porque eso es lo que dice Logofredo, Giancarlo, ¿cómo se llama? Este matón, ¿ya? No son errores, porque eso es lo que nos quieren convencer. Es que fue un error. Son unos pocos cuantos elementos, unas manzanitas podridas. No son unos cuantos solos elementos y no son errores, son políticas de Estado dirigidas por un Estado, dirigidas por un gobierno de turno y sus políticas de Estado, en este caso de represión, de soltar militares a las calles y darles carta blanca para que hagan y deshagan. A través de esa consulta popular mañosa, eso ocurrió y nosotros como país les dimos ese poder. Gran error que yo hace un año decía, esto va a acabar muy mal. Esto no ha acabado, esto continúa muy mal, ni siquiera ha acabado, ¿ya? A través del documental tengo 2 minutos, 30 segundos. Lo que se ha logrado es que la memoria no se diluya, que la memoria no muera, que esto sea un acto permanente de resistencia. Es a través de lo que ustedes hacen también, desde la academia, desde el estudio, desde la reflexión, desde hacer un documental, un video, una obra escrita, una obra de teatro. A través del arte, el arte genera memoria y resistencia también. Este documental fue hecho hace 13 años, sin embargo, se sigue exponiendo y está más vigente que nunca, por ejemplo, como método de no olvido y resistencia para las nuevas generaciones. Y bueno, estamos aquí en permanente vigilia, que no nos tome luego el cansancio, porque es fácil que esto quede en el olvido. ¿Por qué permaneció la lucha de mis padres en el tiempo? Porque estuvieron todos los días, porque eligieron el camino de hacer este reclamo diario y estar miércoles a miércoles en una plaza. Bueno, las plataformas ahora son otras, la gente no se agrupa en las calles. A mí me da pena que hayamos perdido la calle como territorio y tenemos que volver a esa calle. Y a través de esas redes sociales también hacer memoria, indagación y crítica. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos a seguir con Sibel Martínez. A raíz de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas, otras familiares nombran más hijos, sobrinos, hermanos que han sido desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente por militares. No solo fueron Josué, Ismael, Saúl y Steven, también fueron Osvaldo Morales, Dave Loor, Juan Santillán, Osvaldo Ruiz, Jairo Tapia, Navy Mina, Ariel Cheme, desaparecidos después de detenciones militares, y en el caso de Navy Mina y Ariel Cheme, fueron encontrados calcinados en Río Verde, Esmeraldas, al igual que los niños de las Malvinas. Asimismo, el 6 de noviembre de 2024, estudiantes de la Universidad Central denunciaron que Javier Mosquera, también estudiante, fue detenido de manera arbitraria y violenta en las inmediaciones de la universidad. No ha sido la primera vez ni la única que jóvenes estudiantes han sido violentados por parte de la Policía Nacional.
Ahí queremos preguntarle a Sibel, ¿cuál era el debido proceso con respecto a las niñeces y adolescencias, ¿no? Y con respecto a todas las personas que hemos nombrado, ¿se puede hablar de la existencia de abuso de poder por parte de las fuerzas policiales y militares? Muchas gracias, buenos días. Para mí es un gusto estar aquí, no solamente porque estudié en esta universidad, sino porque ustedes, como universidad, han demostrado resonar con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo olvidar cuando, transformándose en zonas de paz, protegieron a los niños, ¿no?, en las protestas? Así que, con eso en mente, yo quisiera hacer algunas reflexiones y te contesto en el camino las preguntas. Sin duda alguna, de la desaparición de Josué, Ismael, Saúl, Steven, ha remecido los cimientos del Ecuador. Son 4 niños afrodescendientes que bajo la custodia de las Fuerzas Armadas fueron efectivamente detenidos, incomunicados, torturados, desaparecidos y ejecutados. Y esto no solamente evidencia la violencia estatal, sino el poder que acompaña, ¿sí?, y la impunidad que acompaña a estas fuerzas de seguridad. Este caso ha trascendido lo legal y se convierte, no sé si ustedes coincidan conmigo, en un símbolo de desprotección estatal de la niñez o a la niñez y a la adolescencia de este país. El mensaje que envía el Estado a través del gobierno que hoy lo representa es que hay niños que merecen ser protegidos y cuidados incluso de otros niños. Que hay niños, sobre la base de esta discriminación estructural, ¿no?, que se refleja en el trato desigual que se da a los niños, que hay niños que son desechables, que hay niños que son prescindibles. Y esa visión es realmente grave, es muy peligrosa, porque sobre esa base se mantiene esta cultura de violencia y de desigualdad que hemos visto ya desde hace un año y que nosotros, las organizaciones de sociedad civil, lo advertimos con mucha claridad. Es importante también, y quisiera puntualizar en esto, que cuando nosotros decimos que el Estado es responsable, lo decimos porque es así. Porque los niños menores de 18 años, respetando sus facultades evolutivas, su desarrollo integral, su autonomía progresiva, no pueden estar sino bajo la custodia de alguien, ¿sí?, salvo estén emancipados. Cuando hablamos de esto, entonces hablamos de estos cuidadores principales, que serían sus padres, sus representantes legales, ¿no es cierto? Si hablamos de cuidadores temporales, vamos a hablar o nos vamos a imaginar a un maestro, a un docente, a un entrenador, ¿no es cierto?, a una lideresa o un líder espiritual. Pero cuando esto no sucede y están o quedan a cargo del Estado, es el Estado el cuidador de facto. El momento en que los niños, ¿sí?, son llevados en el balde de una camioneta, ese momento el Estado se transforma en su custodio y por lo tanto debe responder efectivamente por su protección, por su cuidado y garantizar su bienestar. Y como todos vimos, esto simplemente no sucedió, el Estado falló. No importa cuántas veces nos digan que los niños estaban delinquiendo, algo que no es cierto. No importa cuántas veces nos hayan dicho que los dejaron en media calle, golpeados, ¿no?, en una carretera oscura. El Estado debía protegerlos. Y ahí contesto la pregunta que hace un momento me hacías. Había un protocolo de actuación frente a este hecho violento. Los niños, porque eran niños, y había un niño inimputable, era obligación de quienes lo aprendieron llamar o tomar contacto con, efectivamente, la DINAPEN, como bien nos decía María Fernanda, bien también si es que habían delinquido, entre comillas, de llevarles a la Fiscalía a efectos de que se califique la flagrancia. El niño de 11 años que era inimputable había que comunicarse con los padres y decirles efectivamente qué estaba sucediendo. Nada de esto pasó, como pudimos darnos cuenta. Entonces, aquí hay un correlato de impunidad por parte del gobierno. Eso es lo que existe. Mientras no existan pruebas que demuestren algo distinto, e incluso si es que se demuestra que efectivamente fueron dejados en este lugar y que fue los GDOs los que los tomaron, aún así existe responsabilidad del Estado, porque los niños no debían estar ahí, porque esos niños debían ser protegidos.
Entonces a estos niños se les violentaron sus derechos, ¿no es cierto? Su vida como el derecho más importante, pero su integridad física, psicológica, su seguridad, su derecho a desenvolverse en ambientes libres de violencia. La desaparición forzada de estos niños, lastimosamente, no es un caso aislado. Efectivamente, durante el 2024, en la que los policías y los militares han salido a las cárceles y a las calles, al amparo de este mal llamado conflicto armado interno no internacional, que dio el estatus de grupos beligerantes a la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Se han documentado sendos casos de vulneraciones a los derechos humanos. 20 desapariciones forzadas, 145 casos de extralimitación de fuerzas públicas en el cumplimiento de sus tareas de control y seguridad, 15 ejecuciones extrajudiciales, 80 casos de presunta tortura. Dentro de estos 20 desapariciones hay 5 niños más, y eso es algo que también debemos tomar en cuenta. Hay un subregistro, por supuesto. El miedo es libre y mucha gente teme denunciar estos hechos. El patrón es el mismo. Personas con uniforme de militares que bajan de camionetas que no tienen placas. En este caso, la diferencia, en el caso de los niños, recuerdan ustedes que también negaron este tema, pero habían los sellos de las Fuerzas Armadas en estas camionetas. O bien bajan también de motocicletas y se los llevan. Eso pasó en el caso de Dave Lord y Juan Santillán en Ventanas, de Kleiner y Carlos Pico, junto a su cuñado Miguel Morán en Guayas. Y bueno, la lista puede realmente seguir. Lo que es cierto es que las prácticas sistemáticas de criminalización, de estigmatización de jóvenes y adolescentes basados en su perfil racial, en los sectores más empobrecidos del país, más vulnerables del país, es una constante. Y para demostrar que es una constante, quiero ponerles este ejemplo que es muy claro y del que no se habla, al menos no he escuchado a alguien hablar de esto. Y es que tanto el promedio, digamos, de los adolescentes aprendidos hasta el 2023 oscilaba en 2.000 al año, más o menos, de los cuales el sistema de justicia juvenil daba medidas o dio medidas privativas de la libertad a 430 adolescentes y a 331 adolescentes medidas no privativas de la libertad. Para el año 2024, el número de adolescentes aprendidos se incrementó a más de 3.000 casos, ¿sí? Estos son datos de la Policía Nacional. Pero el Consejo de la Judicatura reporta el inicio de 2.522 casos, ¿no? Que ha iniciado 2.522 casos. Es decir, hay 500 jóvenes aprendidos que no llegaron a un proceso judicial. Sea que no se calificó su flagrancia o los dejaron libres, ¿no? En una avenida, golpeados, desnudos, seguramente. De los 2.522 procesos entre febrero y marzo del 2024, es decir, en el pleno auge de los operativos de seguridad, el número de adolescentes privados de la libertad subió a 480 aproximadamente. De estos 430 que les había comentado, subió a 50 casos más. Posterior a esto, el número de adolescentes privados de la libertad vuelve a niveles anteriores. En conclusión, los adolescentes aprendidos, la gran mayoría no reciben medidas privativas de la libertad, ¿no? Es decir, no fueron aprendidos sin ninguna razón aparente, por lo cual debieron ser liberados. El sistema de justicia juvenil en el Ecuador sigue siendo de los más pequeños en la región. Pese al discurso punitivo que hemos escuchado y este dramático incremento de las aprehensiones, ¿sí? De 2.000 a 3.000 en este año, los adolescentes infractores representan únicamente el 2,5% de la población carcelaria. Y creo que aquí se demuestra con claridad, ¿sí?, que lo único que se está haciendo es salir y arremeter efectivamente con estos niños, niñas y adolescentes racializados, empobrecidos, que son quienes además han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos. Ya sea que les corten la lengua para que no sean informantes de la policía, como nos dijeron en este reportaje, ¿no?, que salió de Economist, un viaje por el nuevo narcoestado del mundo, decían, ¿no? Y ahí se denunciaba este hecho. Los niños en ciertas zonas vulnerables
se les corta la lengua para que no sean informantes de la policía. O ya sea que sean perfilados y estén en manos de las fuerzas del orden, para luego ser torturados, desaparecidos, ejecutados. Simplemente les estamos cancelando su futuro. Y eso creo que es algo que debe estar claro en lo que estamos conversando. Para estos niños, para estas niñas, no importa de dónde venga la violencia, ¿sí? Si ellos no pueden distinguir entre quienes les vulneran y quienes les cuidan, simplemente desde dónde se afirman, cómo se construyen. No hay posibilidad de eso. Y claro, lo único que se está haciendo a través de estas decisiones es marcando su futuro de manera irreversible, sus proyectos de vida. Contesto también el tema de los excesos de las fuerzas del orden. Como bien decía María Fernanda, no son errores. Alexander Le Boyer, hasta hace poco jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, recientemente salió a decir que eran errores, ¿no? Lo cierto es que son graves violaciones a los derechos humanos. También son delitos. Y además una clara muestra de que el aparato estatal puede convertirse en el principal ejecutor de atrocidades hacia la población civil. Al final recordemos algo, ¿no? El Estado es el que detenta el monopolio de la fuerza y claro, puede poner entre paréntesis la legalidad que inhibe la violencia y apretar el gatillo, ya sea de manera simbólica, ya sea de manera real o de manera imaginaria, pero está en las manos de ellos hacer eso. Y así también debemos recordar que el desafío de pedirle, entre comillas, apoyo a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen es simplemente aceptar que mañana hay que pagar favores, ¿no? Y ya hemos visto cómo se han pagado los favores aquí con ese respaldo que tiene el gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. Estos horrores, este ejercicio brutal de indiferencia y negación por parte del gobierno, de los abusos, de los excesos de las fuerzas de seguridad, especialmente en el caso de los niños de las Malvinas, que ahora estamos hablando, han demostrado o han mostrado de cuerpo entero al gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno además dispuesto a mantener esta narrativa perversa en donde los niños, los jóvenes, las niñas, racializadas, empobrecidos, van a seguir siendo el objetivo militar. Que no les extrañe que se intensifiquen las aprehensiones de estos niños, que se oiga una y mil veces que ellos son delincuentes, que sigan siendo estigmatizados, que sigan siendo vulnerados. Esto ya ha comenzado, no sé si han visto las noticias, ¿no? Siguen poniendo énfasis en eso. Lo cierto es que la indolencia y la imparcialidad de este gobierno, en el caso de los niños de las Malvinas, se ha reflejado en sus discursos, en sus acciones, en sus omisiones, hasta llegar al punto de culpabilizar a los niños y a sus familias, ¿no es cierto? Y con este discurso de devaluar las vidas de estos niños, ¿sí? De los niños desechables, de los niños prescindibles, de aquellos que no merecen cuidado. Ya nos decía el ministro Giancarlo Lolofredo, ¿no? Muchos de nosotros escuchamos con estupor su cadena nacional cuando efectivamente amenazó a la jueza que estableció que existía una desaparición forzada. Y asimismo también esta férrea apoyo, ¿no? A las fuerzas del orden. Hemos visto cómo ha amenazado también a las organizaciones de sociedad civil. Y todo esto y más, ¿no? Como el hecho de haber apelado al habeas corpus instructivo, que declaró la desaparición forzada, lo que simplemente nos está diciendo es que este gobierno quiere minimizar y deslindarse de la responsabilidad que tiene frente a este crimen atroz. Y que por lo tanto está en juego esa garantía de un proceso transparente dentro de la justicia ordinaria. Lofredo falló en el control y en la supervisión de las acciones de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Hay que estar claros también que bajo su exclusiva responsabilidad estaba el garantizar que estas fuerzas actúen de acuerdo a parámetros internacionales y también respeten derechos humanos, algo que no ha pasado. Él, junto a los miembros del bloque de seguridad, han operado sin transparencia, sin supervisión, sin mecanismos de rendición de cuentas y sin fiscalización.
El poder no dura para siempre, queridos chicos, que la mayoría son jóvenes. Y entonces esta gente va a tener que responder por sus acciones y sus omisiones. Ojalá que así sea. En contexto, y ya que estamos a puertas de elecciones, recuerden que todo lo que está sucediendo nos hace pensar que nos espera un futuro de terror, en el que los derechos poco o nada importe y la dignidad que de ellos devengan tampoco. Por lo tanto, van a proliferar seguramente falsos positivos que van a dar paso a muchas más graves vulneraciones de derechos y delitos. Como han advertido ya varios expertos, además, podríamos hablar de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Todo va a depender de la sistematicidad o generalización con la que se actúe, ¿no? Con la que actúe el Estado. Con esto voy terminando. Yo quiero dejar en el imaginario de todos una pregunta que me parece muy importante. ¿Vamos a dejar que los niños racializados y empobrecidos de este país sigan siendo el enemigo interno del gobierno? ¿Vamos a hacer eso? ¿O ya es hora de organizarnos y comenzar a protestar y, como bien decía también María Fernanda, a disputar ese territorio que es nuestro, el espacio público? Y pidiendo las disculpas debidas a Gloria Fuertes, que dijo que la patria no es una bandera ni una pistola, sino que la patria es un niño que nos mira, yo me voy a atrever a agregar una frase adicional. La patria no es una bandera ni una pistola. La patria es un niño que nos mira, esperando cuidado, protección y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias también a Sibel Martínez. Vamos a finalizar, digamos, esta primera ronda, porque luego van a tener también su ronda para los comentarios finales, con Andrés Aguirre. El 9 de enero, como ya nos habían mencionado también las compañeras, Daniel Noboa decretó conflicto armado interno. Y también, como ya nos había mencionado María Fernanda, el año pasado, el 21 de abril, se realizó una consulta popular que permitió el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional. Es decir, democráticamente se permitió la militarización. Asimismo, el 6 de enero, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, amenazó a la jueza Tania Loor por la sentencia que indicaba realizar disculpas públicas como parte del proceso de reparación por el caso de los 4 niños de las Malvinas. Además, puso en entredicho la narrativa de los derechos humanos, manifestando que se debería investigar su uso como instrumento de persecución política. Todo esto para proteger la institución militar. Ahí queremos conversar sobre la importancia de las disculpas públicas, ¿no? ¿Qué implica para la sociedad civil que un gobierno ponga en entredicho la narrativa de los derechos humanos? ¿Y qué implica para nosotros vivir en una sociedad securitista y militarizada? Gracias. Gracias, Joana. Gracias, compañeras. Para mí es una alegría estar aquí con el auditorio lleno, compartiendo estas reflexiones desde diferentes perspectivas, desde miradas distintas, desde espacios distintos, que creo que es necesario ante este silencio ensordecedor de las autoridades. Veníamos conversando con María Fernanda cuando subíamos y nos parecía ridículo, nos parecía torpe, nos parecía grosero que de parte del presidente Daniel Noboa no exista ningún pronunciamiento claro en relación a los hechos, pero sí existan fotos de sus tatuajes, ¿no? Es algo irresponsable y es algo que atenta contra la dignidad de las víctimas. En relación a lo que me pregunta André hace un momento, y retomando quizá la última parte que hablaba Sibel sobre las palabras del ministro de Defensa y sobre la importancia de las disculpas públicas y lo que es vivir en un estado militar, no en una sociedad militarizada, voy a tratar de conectar estos dos puntos. En primer lugar, las disculpas públicas que debía brindar el Estado, que fueron unas medidas de reparación otorgadas por la jueza constitucional Tania Loor Zambrano, tenían la intención, y eso es importante,
de reconocer, de determinar claramente la responsabilidad estatal frente a los hechos, ¿no? Tenía que existir, como su nombre lo dice, un reconocimiento público, ¿no?, de esa responsabilidad. Esta categoría, digamos, es una medida de reparación que tiene una connotación simbólica, ¿no? ¿Por qué hay una connotación simbólica? Porque lo que se intenta es tener un mensaje educativo, un mensaje que esté dirigido a toda la sociedad, ¿no?, para que estos hechos no ocurran más, pero también lo que se intenta a través de las disculpas públicas es dejar un precedente. ¿Cuál es ese precedente? Es justamente prevenir las vulneraciones de derechos humanos. Pero no solo podemos, digamos, tener una aproximación desde esa perspectiva sobre las disculpas públicas, sino también, al mismo tiempo, es reconocer algo que es tan importante con las víctimas y sus familiares, ¿no? Reconocer que justamente ellas fueron o han sido violentadas por parte del Estado. Sin embargo, como decía hace un momento Sibel, el 6 de enero, el ministro de Defensa, de manera descarada, acompañado de toda la cúpula militar, en lugar de reconocer las graves violaciones a derechos humanos y todo lo que esto implica, ¿no?, lo que hace es emitir unas declaraciones a manera de amenaza, ¿no?, y además también estigmatizando a las y los defensores de derechos humanos. No solo eso, sino también que amenaza a la jueza constitucional que dictó justamente la sentencia sobre desaparición forzada. Pero no conforme con esto, días después, la ministra del Interior, Mónica Palencia, amenaza a la jueza constitucional con sanciones, con una demanda de indemnización, ¿no?, por haber lesionado la imagen de la Policía Nacional. Entonces, ambos actos están claramente, digamos, relacionados con un intento de injerir en la justicia, ¿no?, para generar justamente impunidad y, como decía Sibel hace un momento, impedir que las sanciones por los delitos cometidos se ejecuten en relación con estos 4 niños, ¿no? Pero quiero ser claro que esta no es la primera vez que hay una política de impunidad cuando se trata de violaciones a derechos humanos y en la que están involucradas agentes de la fuerza pública como policías y militares. No puede ser posible que hace más de 10 años se intente instalar una audiencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad, por detenciones ilegales nuevamente, por tortura, por violencia sexual, pero también por desaparición forzada de 3 personas, en contra de Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín, que eran militantes de Alfaro Vive Carajo, en la que están involucrados 7 militares y un policía. En el 2015 se da la reinstalación de la audiencia y adivinen quiénes estuvieron presentes después en esta audiencia. Estuvieron presentes toda la cúpula militar y oficiales de servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, nuevamente intimidando ¿a quién? A los abogados y a los defensores de derechos humanos y a las víctimas. Bueno, recientemente estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea defendiendo el derecho a que se construya el Museo de la Memoria y que la Asamblea haga una fiscalización sobre la construcción del Museo de la Memoria. Museo que está en la Ley de Reparación a Víctimas y museo que es una obligación que tiene que implementar el Ministerio de Cultura. ¿Saben quién estuvieron presentes? 30 policías dentro de la sala de la Asamblea Nacional, ¿no? Además de esto, y en relación a las disculpas públicas, me gustaría traer otro ejemplo que es vergonzoso, el caso de Michael Arce en el año 2017. Michael Arce, una persona afrodescendiente que ingresa a la escuela militar, sin embargo, se le obliga a él a darse la baja. ¿Qué es lo que pasó con Michael Arce en el año 2017? Él sufrió todo un patrón sistemático de violencia y discriminación justamente por parte de las jerarquías de las Fuerzas Armadas. Fue víctima de tortura dentro de la escuela militar y además también de tratos crueles e inhumanos físicos relacionados con su estado físico y psicológico, ¿no? Lamentablemente, bueno, en buena hora se llega a determinar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en este acto y se implementa una medida de reparación, una disculpa pública
A Michael Arce le dieron la disculpa pública en el patio de atrás del ESMIL y además ni siquiera fue una disculpa pública. La persona que estaba encargada de dar la disculpa pública señalaba que él era inocente y que de acuerdo a la sentencia tenía que emitir una disculpa pública, pero que él lo hacía porque esa era la disposición de la jueza. Ahora, quisiera conectar con lo que me preguntaba Andrea en relación a la militarización de la seguridad. Y como vemos, hay un manto de impunidad, ¿no?, sobre el poder militar. Hay un manto de negación, de protección al poder militar y al poder policial. Como decía hace un momento, porque vivimos justamente un proceso de militarización de la sociedad que podemos decir que se agrava desde la declaración de conflicto armado interno, ¿no? Pero ahora, creo que eso no es lo único que nos tiene que preocupar, sino que también nosotros vivimos una profunda fragmentación del Estado, de dos instituciones del Estado, del sistema judicial y de la fuerza pública. Y me refiero ¿a qué me refiero con una fragmentación del Estado? Es que las organizaciones del crimen organizado no actúan si no es gracias a la protección informal que brindan los agentes del Estado. En otras palabras, el Estado está siendo copartícipe de las redes de criminalidad. Y esto es algo visible, que lo vemos en los medios de comunicación todos los días. Hay una enorme vulneración, una vulnerabilidad de infiltración del Estado y por lo tanto, como ustedes conocen, jueces, fiscales, policías, militares, operan al servicio de las estructuras militares, y esto hay que ser enfáticos. No es que me esté inventando yo, existen ya estudios en los cuales hay un nexo entre el crimen y el Estado, ¿no?, sobre todo en el contexto latinoamericano, y que ha sido bien estudiada por algunos autores. Ellos denominan algo que podemos estar presenciando el día de hoy, que existe una zona gris de criminalidad. ¿Qué significa esta zona gris de criminalidad? Es que hay una intersección entre dos conjuntos, los criminales y los agentes estatales. Creo que es importante mencionar también que justamente esta zona de criminalidad se sostiene porque vivimos en un constante estado de propaganda, ¿no?, desde la declaratoria de conflicto interno armado. Salen en los medios de comunicación que se capturan a criminales, ¿no?, pero no se ataca la actividad criminal. Más bien, el narcotráfico crece, al igual que la actividad criminal. Entonces, lo que vemos todos los días es una declaración belicista, ¿no? Lo que hace es crear un marco un marco discursivo para que los ciudadanos justifiquemos mayor militarización en el accionar público y por ende mayor militarismo. Entonces, lo que vivimos en estos momentos, sin lugar a dudas, es una progresiva militarización de la sociedad, pero que hay que estar atentos porque esto es ideal para justamente las élites económicas, la derecha neoliberal, para que justamente se pueda anclar un Estado total y con ello la liberalización de la economía, ¿no? Volviendo a estos autores que mencionaba hace un momento y que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo, es que cuando aumenta esta zona gris de criminalidad, ¿no?, también aumentan, los gobiernos se vuelven más autoritarios. Entonces, lo importante de esto es consolidar, ¿no?, un Estado autoritario justamente para garantizar la estabilidad del régimen. Y algo que nos preocupa y que venimos denunciando desde la academia es que justamente a la violencia criminal y a las violaciones a derechos humanos le acompañan, y es lo que estamos viendo, viene la violencia política. Creo que es importante también mencionar otros ejemplos en los cuales la actividad, digamos, policial y militar, o los crímenes que ha cometido la actividad policial y militar han resultado impunes. Y es justamente uno de los procesos que yo acompaño durante algunos años, son los casos documentados por el informe de la Comisión de la Verdad, en los que se determinaron que existen 112 casos con 456 víctimas, en los que en la mayoría
en los que los grandes responsables son la fuerza pública y los militares, pero que lamentablemente de esos casos apenas tenemos 3 sentencias de firme. Entonces, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Entender por qué hay esta política de impunidad cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos. Pero también entender que es necesario implementar medidas de reparación para las víctimas. Que cuando se tratan graves violaciones a derechos humanos, vuelvo y repito, ni siquiera las medidas de reparación atienden a las necesidades y a los contextos de las víctimas. Son medidas que son implementadas por parte del Estado sin tener una eficacia, ¿no?, en lo que se intentar restituir el proyecto de vida de las víctimas. Más bien voy cerrando por aquí mi intervención para dar paso a las preguntas. Gracias. Bueno, mientras 5 personas se preparan para poder intervenir puntualmente, les vamos a pedir que se acerquen por acá porque los micrófonos son con cable. Mientras, ¿no es cierto?, se acercan, no sé. Sí, que pasen a este micrófono de por aquí, 5 personas que quieran preguntar o que les sugiere, digamos, todo lo que se ha dicho, ¿no? Mientras pasan, voy a hacer un breve recuento de algunas frases que nos dijeron nuestros panelistas. Giovanna nos habló de racismo estructural como un sistema de opresión para controlar a las personas racializadas. Nos habló, ¿no es cierto?, de que los sujetos racializados no son tomados como personas que producen conocimiento, y nos dijo que viven en miedo constante a no poder volver a ver a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos. María Fernanda nos dijo que hay una negativa del Estado, que hay un silencio frente a la desaparición de los niños y que debemos estar en permanente vigilia y que tenemos además que retomar las calles como espacio de exigencia de derechos. Sibel nos dijo que el Estado es responsable desde el momento en que los niños fueron llevados en un auto de los militares y que aquí hay un correlato de impunidad. Nos dijo también que estos no son errores, son graves violaciones a los derechos humanos. Y Andrés nos recordó que no es la primera vez que suceden estas vejaciones, que hay un manto de impunidad en las instituciones militares y policiales y que existe una zona gris de criminalidad que consolida gobiernos autoritarios. Entonces, a las personas que quieren pasar, por favor. Bueno, no se me escucha. No está abierto. Bueno, no sé si se escucha así, ¿no? ¿Tal vez? Ahora sí, ya. Listo. Entonces, muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Romina, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de esta emblemática universidad. Y antes que nada quiero agradecer a cada uno de los panelistas que nos han nutrido de conocimientos y saberes que nos han hecho visualizar de una mejor manera todo lo que ha estado pasando últimamente en el país. Y bueno, siento que nos han dejado muchas reflexiones y sonidos en cada uno de nosotros. Y es así que en el trayecto donde iban como que interviniendo, escribí unas palabras que tengo que expresarlas. Ahora bien, siento que lo que ha estado pasando es un llamado de atención para cada uno de nosotros, como sociedad y al Estado. Porque últimamente cuando sale una noticia de que una persona ha desaparecido o una muerte, es como si ya no nos importara, como que los ignoramos, cosa que no debe pasar, porque se trata de personas así como nosotros. Y como que lo ignoramos, cosa que está mal, ya que también demuestra como que la deficiencia que hay tanto en nuestro sistema de justicia, en las fuerzas públicas y en la vulneración de los derechos humanos. Eso es como que ese sentir, porque se trata de un hermano de nosotros, tal vez y no de sangre, pero sí del pueblo. Es así que como sociedad debemos que reflexionar sobre nuestro papel en esta problemática
y no podemos permanecer indiferentes a este tipo de situaciones. Y también unirnos y exigir al Estado por nuestros derechos, que cumplan nuestros derechos y que ellos cumplan con las obligaciones que tienen de protegernos. Por último, quiero que sepan que este caso no sea como un recordatorio de todo lo que hemos perdido, sino que sea esa chispa que nos impulse a tener ese cambio, esa transformación social. Y es así que por eso digo, justicia para los 4 de Guayaquil y justicia para todas las víctimas que han sufrido de violencia y de abuso de poder. Gracias. Bueno, mi nombre es Amayo Venegas, soy también estudiante de Trabajo Social y representante estudiantil. Una de las cosas que al escuchar como que me nacía esta reflexión es qué nos hace falta como para reaccionar. Y es a lo que hemos llevado a cabo como en todas estas asambleas estudiantiles que hemos tenido, que siento que sí es el llamado trabajo de hormiga. Hemos llegado como siempre a unas 5 o 6 personas, pero a veces me pregunto si es que hace falta que le pase a algún cercano como para reaccionar. Estamos tan enajenados en un mundo tan que si yo estoy bien, está todo bien y no me importa lo que les pasa a los demás, que simplemente me concentro en lo mío y no pienso. Por eso mi llamado es a la colectividad, a pensar que somos un pueblo literal, una sociedad que se sostiene mediante el trabajo en conjunto, no podemos vivir uno sin el otro, y pensar que a muchas personas han llegado a creerse el discurso de los medios tradicionales, de que los niños son criminales, de que los niños hicieron tal y cosas tan terribles que se dicen en los medios tradicionales, que se tragan todo ese cuento y que la gente no se da el tiempo de reflexionar ni de criticar todas estas narrativas. A eso es lo que yo les llamo, siento que yo como desde estudiante siempre me he cuestionado como, y eso es lo que les hago la pregunta directamente a ustedes, ¿qué les hace falta como para que en algún momento se llame a una marcha y ustedes quieran salir a esta marcha? Pero no porque les diga un profe, sino por convicción, porque les duele el dolor ajeno, porque les duele que a otra persona le esté pasando estas cosas. Porque yo me pongo en el lugar y digo, si es que a un familiar le está pasando esto, o si es que a un familiar fue desaparecido por el Estado, a mí me gustaría que las otras personas me apoyaran. No me gustaría pasar un proceso así sola. Entonces yo me pongo en el lugar de las familias de los 4 niños y de todas las familias que han sufrido alguna desaparición forzada por el Estado, y lo que yo quisiera como estudiante y lo que yo quisiera como persona, como un ser humano, es que no estar sola, es estar acompañada por gente que le duele mi dolor, porque hay gente que le cuesta dormir pensando que hay niños desaparecidos, hay niños torturados. A mí me gustaría eso. Y yo pienso que es que a ustedes les llega en algún momento a pasar esto, y ojalá no pase, pero estamos viendo que es el inicio de una dictadura, el inicio de estas cosas muy pequeñitas, pero que se van normalizando y que al fin y al cabo llegan a extrapolar a niveles tan altos que en algún momento les va a llegar a pasar a algún cercano suyo. O díganme, ¿a ustedes no les han asaltado estos últimos tiempos, la inseguridad no les ha llegado a sus hogares? Pues créanme que si seguimos sin reaccionar, les va a pasar. Y ojalá no llegue a pasar algún tipo de muerte o cualquier cosa, porque estoy segura de que a ustedes les gustaría que todas las personas les apoyaran. Sin embargo, obviamente es un caso de que existe esta criminalización por parte del Estado, porque son personas negras y obviamente existe estereotipo de que las personas negras son criminales y todo eso. Les invito también a despojarse de ese pensamiento, a que las personas negras son como todos ustedes y tienen derechos y han luchado toda su vida por ser valorados, toda su vida. Y asimismo, el hecho de que en el presente 2021 sigan con ese pensamiento, en serio, a mí me parte el corazón y espero que ustedes también. Para iniciar, una de las palabras que me llegó como estudiante y también como representante estudiantil, soy Elvis, presidente de la ASO de Trabajo Social,
Y nada, conmovido por las palabras de Amaya, quien ha estado siempre promoviendo estos espacios de colectividad, llamando a que nosotros como estudiantes despertemos. Como María Fernanda lo decía y también lo recalco, estamos nuevamente volviendo a vivir una etapa histórica, un momento histórico en el cual nosotros no podemos dejar de no responder a este momento que estamos viviendo. Hace años atrás veíamos solo por libros, estudios, tal vez los documentales, la desaparición de los hermanos Restrepo, y el día de hoy pues lo estamos viviendo. Lo hemos vivido con nuestros compañeros estudiantes de la universidad, lo estamos viviendo en nuestros barrios, cuando llegamos en las noches a nuestros hogares y tenemos ese miedo de que no podemos estar libres por las calles, cuando tenemos ese miedo de las autoridades, de las acciones que este gobierno ha estado implementando y respetando a toda norma constitucional. Estamos viendo cómo un gobierno autoritario se está emergiendo desde el respaldo de las Fuerzas Armadas, quienes gozan de impunidad a cambio del respaldo que se le está dando a estos. Hace años atrás, cuando recién iniciaba toda esta cuestión de la declaratoria de emergencia, casi ninguno de nosotros en su momento reaccionó como debió. Estábamos tan atemorizados por lo que los grupos de delincuencia organizada, el terrorismo, tal vez nos podría hacer a nosotros, sin darnos cuenta que las instituciones llamadas a velar por nuestra seguridad, policías, Fuerzas Armadas, iban a ser las que más nos golpearían a nosotros y las que más nos harían temer. Es por eso, compas, que creemos que no podemos quedarnos callados, debemos alzar nuestras voces y, como lo dijo María Fernanda, es momento también de que empecemos a dejar la virtualidad, nuestras protestas por redes sociales, por los estados de WhatsApp, que sí funcionan, pero también empecemos a tomárnoslo de espacios, empecemos a tomar territorio y sobre todo a alzar nuestra voz. Somos ciencias sociales humanas, somos trabajadores sociales y nuestra base se fundamenta en la defensa de los derechos humanos. Buenos días, mi nombre es Jesús Zamora y bueno, me tomo el atrevimiento, digo así porque no soy estudiante de esta universidad, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, pero me siento tan conmovido de estar acá y ver que en esta universidad los jóvenes están desarrollando una actividad en defensa de la memoria y eso es de aplaudir y eso a mí como ecuatoriano, como manabita, de una provincia que se vive cada día muy fuerte por los espacios el ataque del conflicto que se vive, el conflicto armado, es muy importante que sigamos defendiendo estos espacios. Y yo invito a una pregunta con todas las intervenciones que dijeron acá, dijo María Fernanda, memoria. ¿Cómo construimos memoria? ¿Cómo vamos a sostener espacios de memoria que hagan llevar esa voz de lo que ocurrió con los chicos de las Malvinas? Fue un crimen de Estado. Y es de aquí, desde las juventudes, las universidades, que debe salir esa defensa. Debe salir esa defensa por ir a defender lo que es justo. Fue un crimen de Estado, fue una ejecución extrajudicial y creo que debemos seguir levantando esa voz y que la Universidad Central no sea la única, que esta facultad no sea la única, que sea para motivar a construir acciones de movilización en las calles y que no se permitan más gobiernos que atropellen a nuestras juventudes, a nuestras infancias. Y es el primer paso que deben dar. Y yo de verdad, como un ecuatoriano más, que también está estudiando ciencias sociales, pero en el extranjero, que hoy está acá y se ha dado el espacio a una invitación tan linda para conversar, para poder reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro país, que no es nada ligero, es muy grave. Es muy grave que no podamos salir a nuestros parques a jugar, es muy grave que no podamos salir a las calles tranquilos, y es más aún grave que se nos culpe, se nos racialice y se nos culpe de lo que está pasando. Yo más que nada les invito a que continúen, a que no decaigan, a que esto es la lucha del día a día. Muchas gracias. Compas panelistas, les agradezco mucho a los panelistas por habernos brindado obviamente todos sus puntos de vista.
Realmente creo que todos tenemos muy marcada la memoria de los casos Restrepo, así como el de las Malvinas. Todos recordamos al señor Restrepo pararse todos los miércoles al frente del Palacio de Carondelet con su cartelito y su sillita, y pues realmente sí es triste, pero también creo que a nosotros nos ha causado este hecho de resistencia, de mantener viva la memoria, sí, obviamente, como el caso de las Malvinas, de los 4 niños, todos menores de edad que sufrieron una violencia, porque así es como se le debe llamar, una violencia institucionalizada por parte del Estado, de los que se suponen que deberían velar por nuestra seguridad y protección, porque eso es a lo que se dedican las Fuerzas Armadas, a servir y a proteger igual, así como la policía se dio un mal procedimiento. Obviamente se tiene que llevar el procedimiento correspondiente, pero creo que sobre todo eso, nosotros como Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tenemos que tener muy marcada esta memoria, debemos mantener siempre la idea de que todas las luchas se dan en las calles, la idea de la conciencia de clase, eso por mi parte. Adicional, yo conozco muy poco del movimiento de Esmeraldas Libres, sin embargo, sí me gustaría saber cómo han manejado este tema del caso de las Malvinas y cómo tratan todos este tema de cuando es gente negra. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, compas, y no olvidemos que la lucha de clases siempre está desde nuestras aulas que nos estamos formando. Gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Agradecerles de antemano mucho a los panelistas que estuvieron aquí de frente y pudieron expresar sus sentimientos, expresar todo, cómo recordaron, cómo manejaron el caso de la desaparición de estos 4 niños. Soy estudiante de trabajo social y nosotros como estudiantes tenemos que ser más críticos y ya no reproducir estos discursos que generalmente nos está impartiendo el Estado y los medios de comunicación hegemónicos, por decirlo así. De alguna manera se ha justificado mucho este hecho de vulnerar los derechos de las personas porque son delincuentes, o porque robaron, o porque hicieron esto. Y realmente no nos enfocamos en lo que es importante, la falta de políticas públicas para evitar que se reproduzcan estas cosas. ¿Cómo evitamos que los niños caigan en estos ODS o que vayan con las mafias? Porque es necesario, ellos también necesitan comer, viven bajo mucha violencia, especialmente en Guayas Esmeraldas. O sea, la violencia es sistemática y nosotros no tenemos que reproducir estos discursos de que es que fueron delincuentes. Y aunque así hubieran sido, realmente tenemos que enfocarnos en que no existen políticas públicas que ayuden a disminuir la delincuencia, sino todo lo contrario. Nos militarizamos, nos resguardamos, cuando no tiene que ser así. Nosotros no tenemos por qué escondernos. El Estado debería protegernos de cualquier vulneración. Y el Estado tampoco debería vulnerar nuestros derechos. No deberían justificarnos y nosotros tampoco no tenemos que reproducir estos comentarios. Lamentablemente, en este caso de los 4 menores desaparecidos, se comenzó a rumorar o a minimizar lo que pasó, sacando hechos anteriores como el adolescente que mató al señor conductor frente a su hija, y hubieron grabaciones y de alguna manera todos justificaron este hecho y en que los delincuentes hay que torturarlos, hay que encerrarlos, cuando no es así. Realmente deberíamos impulsar a que el Estado sea más partícipe, que el Estado incluya leyes que realmente vayan enfocadas en la educación y en generar fuentes de empleo, porque realmente las personas no salen a delinquir porque les guste. Muchas personas lo hacen porque han vivido en zonas de violencia y están acostumbrados a eso, y el Estado realmente no interviene. Así que yo les invitaría a ser más críticos y a considerar por qué el Estado debería protegernos y nosotros no deberíamos encerrarnos, no tendríamos que estar tampoco protegiéndonos de las Fuerzas Armadas, porque al igual que los 4 niños, mañana pueden ser ustedes, puede ser cualquiera de sus familiares, y realmente cuando les toque de esa manera, ustedes sentirán lo que le está pasando ahorita las 3 familias. Imagínense que de una familia desaparecieron 2 niños y la niña es la hermana de los chicos es la más afectada. Y realmente les invito a reflexionar, a criticar y sobre todo a ver con ojos críticos sobre quién votar, de los 16 candidatos, quién nos brindan qué. Y
Y eso, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Yo soy Daniela Hinojosa, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social. Y haciendo una pequeña reflexión, porque tengo una pregunta que nos invade mucho a muchas personas que estamos conversando ahora. Primero hacer la invitación de que creo que como futuras trabajadoras sociales, esta indignación debe ser el inicio de una lucha y de que, como dijo Amaya, como dijeron todos nuestros compañeros que pasaron ahora, que no esperemos a que mañana sea alguien de nosotros o que seamos nosotros, y que si somos nosotros, que alguien grite por nosotros. Que nadie se canse por la lucha, que nadie se canse por gritar, que nadie se canse por pedir justicia. Y mi pregunta es para María Fernanda, porque estábamos pensando mucho y dialogando en clases, que decimos cómo se vive el proceso detrás de la familia. Porque tenemos que entender que detrás de las personas desaparecidas hay una familia, hay una madre, hay un padre, hay un hermano. ¿Cómo se vive el proceso? Porque cuando tú pierdes un hijo, cuando tú pierdes un familiar, ¿cómo se te va la esperanza de la vida? ¿Y cómo puedes o cómo puedes sostenerte en la vida? ¿Qué es vivir el proceso con esa familia? Y cómo se pudo en este caso de la familia Restrepo mantenerse y no cansarse y seguir la lucha, porque creo que eso es algo admirable, porque uno a veces se cansa, pierde la esperanza, pero hasta el último día estuvieron, y eso es muy admirable y creo que es algo que tenemos que aprender. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar una ronda de comentarios finales o respuestas, ¿no es cierto? Y vamos a empezar ahora de atrás hacia adelante, es decir, empezamos con Andrés, luego vamos con Sibel, María Fernanda y finalmente Giovanna. Bueno, agradecer a los compañeros y compañeras por las intervenciones, las preguntas de manera breve. Me quedo con la intervención del compañero de Manabí sobre los procesos de construcción de memoria. Creo que son necesarios, creo que son importantes y creo que hay que sumarse a esas luchas, sobre todo de los procesos actuales, no solo de los actuales, sino también de los anteriores. Brevemente, como en mi intervención les comenté, estamos en este momento luchando porque se dé seguimiento al cumplimiento de una sentencia sobre la obligación que tiene el Estado de construir el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria dedicado a documentar y a conmemorar a víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Una política estatal que no contó con la participación de las víctimas, no contó con la opinión del lugar donde debería construirse este museo. Lamentablemente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio el anterior año, en febrero del 2024, creó el Museo de la Memoria sin la participación de las víctimas, sin los testimonios de las víctimas y sin invitar a la inauguración a las víctimas y a sus familiares. Si ustedes visitan el Museo de la Memoria, actividad que le hemos hecho con algunas de las compañeras de los cursos de Derechos Humanos, nos damos cuenta que todo lo que está en ese museo no tiene autorización de las víctimas. Nunca se contó con el consentimiento de las fotos, de los textos, de las historias de las víctimas. Es decir, el Estado nuevamente creó una visión, creó un relato sobre cómo tiene que construirse la memoria. Y en ese punto creo que es importante justamente debatir desde posiciones alternativas que permitan de alguna manera contrarrestar esa verdad hegemónica oficial para poder seguir hablando de lo tan necesario que es hablar sobre los derechos humanos en este año 2025. Gracias. Sibel. Bueno, a mí me gusta mucho escucharles a ustedes en esta participación activa y protagónica, porque yo creo que ustedes son el factor del cambio. Podemos hablar mucho, debatir aquí muchas cosas, dejar algunas reflexiones, que si los adolescentes, los jóvenes no
no quieren cambiar esta realidad que estamos viviendo. Seguramente nos va a ser muy difíciles a los ya adultos hacerlo, ¿no? Hoy el TikTok, las noticias rápidas hacen que de alguna manera no indaguemos mucho en lo que está sucediendo. El volver a repetir estos foros, el trabajar sobre estos temas es supremamente importante. Porque cuando un pueblo, en general, ¿no es cierto?, no conoce su historia, repite, dicen, ¿no? Y henos aquí, 37 años más tarde, repitiendo una historia de dolor y sufrimiento que no debería darse. Así que ojalá no quede solamente en este foro y podamos efectivamente materializar estas respuestas. Yo sé que ahora hay mucha más resignación que rebelión, ¿no? Que el miedo es libre y que de repente no tenemos ese impulso para organizarnos y transformar socialmente este país. Pero requerimos una transformación social. Yo sé que hay muchos jóvenes que no creen en el Estado, que no creen en el trabajo, digamos, porque no hay, ¿no es cierto? No proveen esa posibilidad en el estudio, en la salud, en la protección. Pero créanme que somos factores de cambio. Yo quiero cerrar con esta frase que me parece muy interesante, y es que se necesita toda una aldea para criar a un niño, pero también se necesita toda una aldea para justificar y encubrir un crimen. No seamos esa aldea, ¿no?, que encubre crímenes, sino más bien que protege a niños y adolescentes. Gracias. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de la amiga que estuvo ahí al final, digamos, tener un desaparecido es un funeral abierto permanente, ¿sí? Porque no puedes cerrar el dolor, porque no tienes dónde llorar finalmente a tu ser amado y decir aquí estuvo y esto ya se cerró y puedo continuar. Quedas en un limbo permanente de dolor y las secuelas de esa desaparición se sienten hasta en las siguientes generaciones. En esos hermanos que no tuve para cuidar a un padre enfermo, crítico, grave, 2 años y medio encerrado en un hospital y que fallece muy preocupado. Él, los días anteriores, él estaba muy consciente y realmente le dolió esta historia, ¿sí? Le dolía y quería informarse, y muere el día en que finalmente aparecen esos niños. O sea, esto es muy decidor, ¿no? Y es como una impotencia, es como para nosotros desolador, un gran fracaso en ese sentido de finalmente no hemos logrado nada porque se volvió a repetir. Esto fue para mí un golpe brutal de perder a mi papá el mismo día que unos niños aparecen sus cuerpos, ¿no es cierto?, desmembrados. Entonces, yo les digo, ese dolor es permanente, pero el amor a nuestros niños, a nuestra familia, a nuestro ADN es más grande que ese dolor. Hay que transitar ese dolor y convertir ese dolor en resistencia y en memoria, ¿sí? El silencio nos convierte en cómplices. La impavidez, el decir, como a mí no me pasa, entonces no pasa nada, nos convierte en cómplices. Y finalmente quizás en futuras víctimas. El día de mañana siempre puede ser usted, siempre puede ser un familiar suyo, donde sea que esté, ¿sí? Hemos estado como sociedad muy dormidos, muy impávidos todo este año anterior, ¿sí?, expectando solo a través de redes sociales y medios y canales de televisión lo que sucede, pero sin hacer mucho, hasta que el shock de 4 niños y un crimen horrible nos despertó y nos conmocionó. Que esto nos sirva para salir de ese asiento, de esa comodidad en la que hemos estado solo de espectadores y ser finalmente actores críticos para construir mejores días para nuestra sociedad. No caigamos en el juego de la desinformación. Se viene una campaña muy dura
y a esta gente vemos que solo le importan esos votos. Por eso desde el primer momento, en la primera pronunciación, el ministro de Defensa dijo, el que diga que esto es una desaparición forzada le hace el juego a las mafias. ¿Ah? O sea, nosotros le hacemos el juego a las mafias. ¡Qué insulto a la razón, a la sociedad y a nuestra inteligencia, finalmente! No caigamos en esta manipulación mediática de un aparataje tan fuerte como el poder. Estamos claros en lo que ha sucedido y sigamos por esa línea, ¿sí? Nunca dejemos de entender que los métodos se repiten. Y gracias por ser esa luz, y yo tengo la esperanza de que ustedes no van a dejar morir la memoria, y la memoria es lo único que no nos pueden arrebatar y no desaparece. Gracias. Bueno, primero quisiera responderle la pregunta a la compa, no sé por dónde está, pero sí escuché su pregunta. ¿Qué hacemos desde Esmeraldas Libre? Esmeraldas Libre es una colectiva afroesmeraldeña que nace con la necesidad de denunciar todas las vejaciones, todas las humillaciones, todas las pérdidas de vidas. Hilando un poco y recordando las palabras de los compañeros, el caso de los 4 niños no es el primero. Nosotros desde Esmeraldas venimos denunciando durante años los asesinatos extrajudiciales. Cuando el gobierno dictamina este conflicto interno, en Esmeraldas ya sabíamos lo que se venía. Sabíamos que nuestras vidas iban a correr más riesgos, sabíamos que íbamos a perder a muchísimos más, porque el Estado siempre tiene una narrativa y en esa narrativa pone como criminales o como malos o como la otredad a las personas racializadas y específicamente a los cuerpos afrodescendientes y negros. Esta forma atroz de cuidado, de este ideal que nos vende el Estado de cuidado y seguridad, no es real. Esto solo es una pantalla para tener apertura, para tener una carta que le valide al Estado asesinar a la gente. Les voy a contar un poco cómo funciona también. Nosotros venimos denunciando, como les decía, no solo se raptan niños y jóvenes y se asesinan, sino que justamente se crea esto que se llama el falso positivo, que es lo que está haciendo el Estado con los niños, ¿no? Creando esta narrativa de que los niños eran criminales, de que los niños estaban robando y demás. Esto es crear un falso positivo. Esto es una manera en la que ellos se escudan para de la manera más atroz y vil asesinar a las personas. Entonces nosotros teníamos la necesidad de contar la narrativa real de lo que pasa y lo que sucede muchísimo es que desde Esmeraldas no lo podíamos hacer. Las personas de la colectiva, la mayoría somos personas que estamos desplazadas por violencia. Eso quiere decir que no podemos regresar con libertad al territorio y es que hay una persecución, ¿no? Cuando se denuncian los casos de desapariciones forzadas y asesinatos, hay una persecución, hay un manual que ellos vienen siguiendo y nosotros veníamos con muchísimo dolor y muchísima angustia contando lo que pasa porque decíamos, y siempre lo decimos, Esmeraldas es un laboratorio para el Estado criminal. El Estado hace pruebas en nuestra provincia porque somos históricamente abandonados, ¿no? Hace pruebas en nuestra provincia y cuando ve que funcionan, las va moviendo hacia otras y ahora lo vimos en Guayas, ¿sí? Entonces, este no es el primer caso, pero sí tenemos que levantar nuestra voz para que no sea el último. Y esa es la función que tiene pues, nuestra colectiva, que es antirracista, y es denunciar
y evidenciar todos estos casos. Así que si ustedes también tienen casos, pueden escribirnos al Instagram como quieran para nosotros irlos denunciando y pues desde la defensa de derechos humanos siempre estamos trabajando en eso. Y trabajamos, chicos, con muchísima desesperación y a contrarreloj. Cuando nosotros estamos denunciando un caso de perfilamiento racial, pues ya hay 3 asesinados más. Cada semana se asesinan niños y jóvenes. No son los 4, son miles. En Esmeraldas hay miles de asesinatos por parte de las fuerzas militares y policiales. Hay un abuso de poder y hay una fascistización del país. Y para no alargarme y cerrarles, quiero leerles estas pequeñas palabras de cierre. El racismo es un tipo de estructura que oprime, discrimina y mata. Y todos somos parte de esta si no ayudamos a frenar, combatir y enfrentar. Somos parte del derramamiento de sangre cuando seguimos repitiendo frases y formas racistas. El humor no es humor cuando hay racismo de por medio. La crueldad del sistema estructural racista es sin duda la evidencia más clara del asesinato de 4 niños, Josué, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina. Este es un crimen de Estado y de esa manera nos tienen que responder. Nos tienen también que responder por los miles y miles de muertos en Esmeraldas, de los que nadie sabía, pero nosotros traemos a colación. Porque como dicen los compañeros, la memoria es la única arma que nosotros hemos tenido. Y digo arma en forma positiva. La memoria y recordar sus nombres es lo único que nos mantiene de pie, la lucha. Porque para muchos vivir es simplemente un transitar. Para las personas afrodescendientes, vivir es todos los días un llegar o no llegar a tu casa. Un estar o no estar. Esa es nuestra realidad diaria. Debemos apuntar hacia un sistema que respete las vidas negras. Anhelamos y luchamos por un mundo en el que seamos respetados y tratados como iguales, de una vez por todas, y que no solo quede en libros y en la academia y en palabras y entrevistas lindas, que sea real, que se lleve a las calles, que se lleve a la vida cotidiana, a la vida diaria. Por eso les pido, no nos cansemos de hablar del racismo estructural y de que este mata. En Ecuador les han contado siempre la historia irreal. Los afrodescendientes y negros no somos el enemigo. El enemigo es el racismo estructural. Por eso les pido de manera muy, muy especial que no votemos por gobiernos que tienen como política la muerte, que no votemos por gobiernos de gente millonaria que no sabe quién eres tú y quién soy yo, pero sí nos utilizan para llegar al poder. No votemos por gobiernos que tienen las manos llenas de sangre, porque eso es perpetuar la violencia y perpetuar que estén asesinos en el poder y que tengan una bandera presidencial. Para concluir, compañeros, les invito que por favor nos pongamos todos de pie y me acompañen a decir esto. Vamos a decir todos a viva voz. Yo digo y ustedes repiten, por favor. Por Josué, nadie se cansa. Por Ismael, nadie se cansa. Por Saúl, nadie se cansa. Por Steven, nadie se cansa. Y por todos los cientos y miles de niños y jóvenes afrodescendientes asesinados, nadie se cansa.
Y para concluir, compañeros, solo decirles lo que dije en el cierre del altar. Ya tuvimos 1 minuto de silencio para los niños, pues ahora vamos a tener miles y miles de minutos en los que vamos a hablar y vamos a denunciar. Ustedes son los que nos tienen que acompañar. Cuando vean un acto racista, levanten su voz, protesten, porque aquí estamos todos nosotros, el pueblo, juntos. Ellos no nos representan, no son nuestros hermanos. Nosotros sí, que estamos día a día luchando para sostener y mejorar el país. Gracias. Queremos agradecerles a nuestros panelistas y también mientras la profe Grace retoma el podio, solamente queremos también agradecerles, estudiantes, por estar aquí, por haber hecho presencia, por ir construyendo junto con ustedes. Entonces, le devuelvo la palabra a la profe Grace. Jorge Piedra para que entregue unos certificados a nuestros panelistas en agradecimiento, ¿no?, por sus excelentes reflexiones, ¿no?, tanto a Giovanna, a Sibel, a María Fernanda y a nuestro querido profesor Andrés, y agradecerle también a Andrea por su moderación. Doctora Sibel Martínez, por favor, Martita. Sí, mejor. ¿Todos ya o nos van llamando? No, por aquí. Por acá. Sí. Por allá está María Fernanda. Para María Fernanda Restrepo le entrega el certificado el decano Jorge Piedra. A Giovanna Pozo le entrega el certificado la directora de la carrera de Trabajo Social, la doctora Marta Rosa. Y el señor decano a el doctor Andrés Aguirre. Ok. Los chicos de la Asociación Escuela de Trabajo Social me han pedido la palabra un momentito, así que le vamos a dar la palabra a Maya en este momento. Compas, creo que algo que igual nos caracteriza como estudiantes y lo que igual siempre se ha cuestionado es que siempre nos quedamos como en la teoría. Entonces, como principal razón por la que volví a tomar la palabra es que les invitamos a la marcha que vamos a realizar después de este evento, es decir, ahorita mismo que ustedes salgan con los carteles que hemos realizado como estudiantes y nos hemos organizado para no solo quedarnos en el discurso como tal, sino también demostrar en las calles y empoderarnos sobre todo en estos espacios que se han ido olvidando. Entonces están totalmente invitados a seguirnos en la marcha que vamos a realizar hasta la Fiscalía. Muchas gracias. Por si acaso igual, otra reflexión que también decirles que ni un voto a la derecha. Y con esas palabras de nuestra querida Maya, vamos a leer. El profesor Andrés Aguirre está a cargo de la lectura del pronunciamiento por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con respecto a la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Andrés. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy, el pronunciamiento dice lo siguiente. Jueves 16 de enero, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador a la opinión pública y a las autoridades del Estado. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador expresamos nuestra profunda preocupación y condenamos la desaparición forzada de Ismael, Josué, Saúl y Steven el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Guayaquil. Este acto repudiable en contra de 4 niños y adolescentes, además de constituir una tragedia para sus familias,
refleja de manera clara las dramáticas condiciones de violencia y vulnerabilidad que enfrentan las poblaciones jóvenes, empobrecidas y racializadas de nuestro país. Los hechos que estamos presenciando constituyen una grave violación a los derechos humanos y son una muestra del fracaso del Estado en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, particularmente de aquellos que pertenecen a sectores sociales históricamente marginados. Frente a este escenario, hacemos un llamado urgente a las autoridades correspondientes en los siguientes términos. Exigimos a la Fiscalía General del Estado y a todos los órganos de la Administración de Justicia que cumplan de manera rigurosa y ágil con las investigaciones de este caso y otros similares, a fin de establecer la responsabilidad de los actores involucrados y sancionarlos de acuerdo a la ley. Denunciamos la existencia de un patrón de violación de derechos humanos desde la Declaratoria de Conflicto Armado Interno, con la implementación de una política securitista que ha llevado a una progresiva militarización de la sociedad. Exigimos que se implementen de manera efectiva todas las medidas de reparación integral ordenadas por la jueza constitucional Tania Lor Zambrano en beneficio de los familiares de las víctimas, incluyendo el reconocimiento público y formal de la responsabilidad estatal a través de las disculpas públicas ordenadas. Exigimos que todos los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el 2024 sean investigados conforme a la normativa vigente y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo absoluto a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven. Nos corresponde a todos y a todas estar vigilantes. Ante lo sucedido no cabe la indiferencia. La indignación debe transformarse en acción por la memoria de Ismael, Josué, Saúl, Steven y de todas las personas desaparecidas o ejecutadas por parte de la fuerza pública. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad académica, a la sociedad civil y a todos los sectores comprometidos con la justicia social para que exijan al Estado ecuatoriano verdad, justicia, reparación y no repetición, así como una protección efectiva a las infancias y adolescencias de nuestro país. Muchas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que han participado en este foro. Esperamos que el mismo nos permita reflexionar más bien en todos los espacios de la vida cotidiana y que mantenga viva la memoria de Ismael, Josué, Steven y Saúl por la verdad, la justicia y la reparación y no repetición. Buenas tardes, muchas gracias.